Pero la prota menciona que ha estado luchando contra Aiden durante 3 días, y con una mirada fría menciona que el número de soldados husmeando en su entrenamiento aumentó notablemente. Entonces Aiden le dice que puede ir primero, y ella le dice que no, que gracias, y menciona que iba a acabar con él de un solo golpe, porque pensaba que la iba a ignorar. Pero si su actitud es así, y entonces intercambian varios ataques, y ella sigue mencionando que a diferencia de cuando se enfrenta a Izar, en esa batalla no tiene que obligarse a perder, pero dice que está bien, que se divierta un poco. Por otro lado, las personas que observan se preguntan que si acaso Aiden está siendo demasiado generoso, otro dice que no, que si es que acaso no tiene ojos para ver, y otro pregunta que si vieron eso, que cómo es que a esa distancia, y otro se pregunta que si podría ser que la princesa tenga la ventaja en ese momento, pero Izar está muy callado observando, y la prota menciona que Aiden es la única persona que realmente habla con ella, y no solo la mira. Entonces, la prota tiene un pequeño recuerdo donde Aiden la llama, y la prota le pregunta que qué quiere, que si lo puede ayudar en algo, y Aiden le dice que no pasaba nada, solo iba a aceptar su corazón. Entonces la prota menciona que no cree que él supiera de sus habilidades, pero parece que se ofreció voluntariamente para hacerle daño, por miedo a que otros se emocionaran. Y en ese momento él es el mejor del grupo, y gracias a él, el ambiente se asentó sin lugar a dudas. Entonces la prota menciona que cree que sus habilidades son buenas, y su actitud y personalidad también son excelentes. Y la prota le pregunta que por qué se alistó como soldado, porque podría haberse unido a los caballeros con eso. Entonces, Aiden le dice que él, pero en ese momento le pregunta a la señorita Pisque que si no le gustaría convertirse en caballero, cosa que sorprendió un poco a la prota, que inmediatamente con un poco de disgusto le dice que no, no será un caballero, y le menciona que unirse a la orden de los caballeros solo tiene otro significado para la nobleza, porque cuando un caballero elige como apellido el nombre de la orden a la que pertenece, abandona a la orden y asume su nueva condición de caballero, independiente de los deseos de su familia. Entonces, Aiden le dice que entiende, y le dice a la prota que si entonces le quiere decir que por qué él se queda ahí recibiendo esa humillación, si tiene habilidades, porque desde su punto de vista, tampoco es buena opción. Y la prota le dice que hay 2 órdenes de caballeros en el imperio que pueden usar ese método, y Cacha es, donde Izar es el vicecapitán, y prácticamente no es diferente de estar dominado por Silquicia. Y Dental, por otro lado, es la fuerza del príncipe, y es un lugar que está en desacuerdo con Silquicia, por lo que probablemente se sientan incómodos con sus orígenes, lo crean o no, y menciona que además hay cosas que quiere lograr una vez deje a la familia, porque quiere dejar a la gente que la ignora, y ser reconocida y amada por alguien, y quiere vivir por sí misma, normal como los demás. Y le dice a Aiden que salir de Silquicia y pertenecer a un grupo específico no es la respuesta. Y Aiden le dice que tal vez, y ella le dice que sí, pero Aiden, con mucha pena, le dice a la señorita Pisque que si no le importa. Pero en ese momento llega la sirvienta, gritando que el duque del Estire está ahí, y la prota y Aiden se quedan en silencio, y Aiden le dice que se lo dirá en otro momento, mientras que la prota menciona que el duque del Estire nunca solía visitarla en momentos como ese, y se pregunta ¿qué estará pasando? Pero la sirvienta le dice que espere un momento, y le pregunta que cómo puede ir así, después de sudar tanto, y le dice que primero debe darse un baño. La prota, un poquito más adelante, ya está lista, y menciona que pensó que la sirvienta estaba de mal humor, pero le ayudó a prepararse, y le quitó mucho tiempo. Entonces, la prota le pregunta a Melissa que si acaso no van tarde, y ella le dice que no, porque normalmente las mujeres tardan mucho en vestirse. Y la prota le dice que ahora que todo está listo vayan al salón, y Melissa le pregunta que cómo así, y le dice que no, que qué tal si usa un vestido diferente que está por ahí. Pero la prota le dice que si no la quiere seguir que se quede ahí. Y en ese momento se dirige donde está el duque, y la prota le dice a Melissa que sobre el té, que ella le sirve todas las mañanas, y Melissa le pregunta que qué pasa con eso, y la prota con una mirada muy fría le pregunta que cómo se llama, y le menciona que siempre está en deuda con su hermano mayor, así que está pensando en conseguirlo. Melissa le dice que no lo sabe,
porque no había etiqueta, y le pregunta que si quiere que le traiga la botella entera, incluso si es solo lo que tiene en ese momento, y la prota le dice que sabe que es molesto subir y bajar el té, pero para ella es una cosa muy agradecida, y le dice que entonces lo haga. Y en ese momento, podemos ver que viene Lilian caminando un poco rápido, y muy enojada. La prota se percató de que Lilian estaba muy enojada, y se preguntó qué habrá sucedido, y en ese momento la prota llega donde el duque, y le dice que siente llegar tarde, y le pregunta que si ha esperado mucho, y el duque le pregunta que si llega tarde a propósito, y le dice que hace un momento la princesa Lilian estuvo ahí, y se había ido. Entonces, la prota se da cuenta que ese era el motivo por el que Melissa la puso a dar vueltas. Y el duque menciona que escuchó que la princesa dijo que arreglaría una reunión con él, y la prota le dice que no lo hizo. Y menciona que Lilian una vez le dijo que le preguntaría, porque estaba ansiosa por ver al duque, y en primer lugar, ella no tenía idea de que el duque iría ese día. Y el duque le dice que sí, él es una persona que entró sin avisar porque tenía dudas, pero le menciona que en todo caso una vez más, ni siquiera piensa comprometerse con la princesa Lilian, porque la última vez que se vieron, ella le habló abiertamente de su compromiso con la princesa Lilian. Entonces la prota le pregunta que por qué no se lo dice él mismo, y el duque le dice que por supuesto que ya lo hizo, y la prota se pregunta que si acaso le dijo eso en su cara, y menciona que esa es la razón por la que la cara de Lilian está así, y el duque le dice que de todos modos no fue a ese lugar para hablar de eso. Fue porque se enteró hace unos días, cuando fue a la asociación por un asunto, que la princesa se reuniría con el mago de hielo el próximo día. Entonces el duque le pregunta que por qué se va a reunir con el mago de hielo, y la prota le pregunta que cómo él sabe eso, que si acaso le está siguiendo, mientras que el duque menciona que es raro, porque de repente ha levantado la guardia por esa pregunta, y le dice que él visitó la asociación de magos por un asunto, y se enteró de que la princesa tenía una cita, y la maga de la asociación se lo dijo. Entonces la prota menciona que la información de referencia de asociación debería ser confidencial fuera de las partes, pero menciona que dijo que era para el ducado, cuando circulaban los rumores de la ruptura. Entonces, la prota le dice que sí, reservó una cita para saber más sobre los demonios del norte, y el duque se pregunta que por qué lo dice tan fácil, y le pregunta a la prota que si en serio, con el mago de hielo. Entonces la prota le dice que ya que él solo conoce información fragmentaria parece una situación extraña, y si es posible trató de organizar y hablar siguiendo el consejo del mago, pero ya que escribió el contrato, sería mejor hablar en ese momento. Y le dice que la verdad es que esos demonios son vulnerables al frío, y las características de los monstruos es que el atributo de la luz de la piedra lunar es efectivo en los monstruos, y originalmente eso no se habría revelado en ese momento, pero afortunadamente había una buena excusa. Entonces el duque le pregunta que si es cierto, y que de dónde proviene esa información, pero después se calma un poco, y le dice que no quiere decir que la princesa esté mintiendo, pero la prota le dice que no pasa nada, porque así de importante es, y ella le dice que tuvo la suerte de encontrarlo en un libro de su familia, y le pide disculpas por no poder mostrarle el libro en persona, y menciona que en las mazmorras en el sur del imperio, donde se encontraban las provincias de los Silquicia, naturalmente se inspeccionaban y se estudiaban constantemente en el seno de la familia, y todas eran propiedad familiar, y no se compartían con otras familias. Entonces el duque dice que sí, eso es cierto. Y entonces, la razón por la que siguieron surgiendo fue porque los magos del norte lo contrarrestaron con magia de fuego, y la prota le dice que sí, y dado a que los monstruos ya han absorbido el calor de la magia, se han fortalecido, y deben ir en la dirección de exponerlos al frío, usando piedras lunares atribuidas a la luz para herirlos, pero el duque menciona que moler la piedra lunar y añadirla a las armas es un método que nunca se usaría normalmente, debido a su propiedad de corroer el hierro, pero es lo suficientemente efectivo si solo daña a los monstruos, y además, en su familia tienen una mina, así que no deben tener problemas para pagarlo, y eso ralentizará la velocidad de los demonios que han perdido el calor, y si por casualidad se encontraran con el mago de hielo, y la prota le dice que sí, y por eso iba a la asociación a pedir un consejo,
sobre si había algún tipo de magia que pudiera funcionar después de eso, porque aunque sabe que funcionará para el Turque Hildia, no funcionará para el Asum, pero el duque menciona que en cuanto al lado de Asum, el lado de la asociación, y menciona que escribió el contrato pero no tenía expectativas para la princesa, y eso probablemente va en contra de los deseos del jefe de la familia Silquicia, y honestamente, es una victoria unilateral para él, y está muy agradecido por eso. Pero se pregunta, que por qué la princesa estará haciendo eso. Entonces la princesa le dice, que por esa razón iba a preguntar al mago, si hay alguna forma de atraer la atención del monstruo Asum, pero el príncipe en ese momento le pregunta a la prota, que si por casualidad tiene un amante, la prota le dice, perdón, y él le dice, que la princesa le dijo, que la razón por la que le ayudaba, era porque quería quitarse el anillo, pero dado a que no han hablado mucho desde su compromiso, no cree que haya nada malo con el anillo en sí, pero la prota le dice, que no es eso, pero el duque le dice que puede ser honesta, porque ni siquiera son tan cercanos, pero la prota le dice, que de verdad no, es solo por circunstancias personales, pero el duque se ríe, y le dice, que no lo cree, pero la prota le dice, que si no lo cree no pasa nada, y el duque le dice, que aún así no tiene que ocultarlo por esa razón, y puede que sí, Soyete tenga razón, pero por lo que ha visto de la princesa, lo dejaría todo por el bien de la familia, y duda, que fuera en contra de la familia por sus propias razones personales, entonces se pregunta, que puede alterar los valores de una princesa de la noche a la mañana, y aunque todavía no lo ha confirmado, ha estado entrenando durante 10 años, y aprendiendo sobre esgrima, piedras lunares y monstruos, y muy pensativo menciona, que debe haber algo, entonces se queda en silencio, y le menciona a la prota, que ya que han llegado hacia ese punto, le pide que le haga un favor, y la prota le dice que lo diga, y él le pregunta, que si puede ir con ella a la asociación el próximo día, y menciona que es su territorio, pero se siente un poco inquieto, y la prota le dice que sí, adelante, y él se queda en silencio. Más adelante la prota menciona que no estaba planeado, pero salió bien, y pudo hacerlo con naturalidad, y entrando a su cuarto, se da cuenta que las flores del jarrón han sido cambiadas, mientras mira fríamente. Un segundito más adelante, la prota vuelve donde Melissa, y le pregunta por las hojas de té que mencionó antes, y pensó que sería mejor tenerlas en ese momento, si las iba a tomar el próximo día. Y Melissa le pregunta, que por qué sigue preguntando, y le dice que está ocupada, y después menciona, que es verdad, el joven maestro se lo llevó para comprobar algo, y la prota le dice que no importa, y entonces se vaya, y menciona, que todas las flores que normalmente no tocaría fueron removidas, así, que preguntó por si acaso, pero Izar de repente tomó las hojas de té, y menciona, que nunca fue así en el pasado, porque Izar enviaba té, incluso cuando estaba confinada en el aislamiento, diciendo que era para su hermana enferma, y lo bebió, hasta el día que murió, y nunca imaginó que moriría, sobre todo, que le atraparían el maná, y le encerraran en un confinamiento solitario, y creía, que su familia se preocupaba por ella, pero tiene sentido, al decir que el té era veneno, y debió haber dejado algunas hojas en el fondo de su taza de té, pero todo lo que recuerda es el sabor, el aroma y el ligero mareo después, y eso no prueba nada. Bueno, incluso si hay evidencia no hay mucha diferencia. Si dice que no sabe bien, y menciona, que viendo el estado de las flores está segura de que es veneno, pero aún así, lo ha estado bebiendo durante casi una década, y por tanto no debe ser veneno que la matará. Y descifrar eso, podría hacerlo en el templo, y pasará el próximo día cuando termine con sus recados. Por otro lado, en el ducado del Estire, Soyete le pregunta, que si acaso irá a ver a Lía con la princesa, y le dice que no, porque ella es la que amenaza con revelar los secretos del duque cada vez que se aburre, y le pregunta, que si le gustaría conocer a una persona así con la princesa, y el duque le dice que sí, pero Soyete le dice, que al menos mientras tanto, solo mencione cosas que podrían corregirse, porque realmente ese incidente puede permitir que la princesa se entere de la debilidad del duque, pero el duque le dice que no se preocupe, y Soyete le pregunta, que como no se va a preocupar. Más adelante, en la Asociación de Magos, podemos ver al duque y a la princesa reencontrarse. El duque extiende su mano, y cuando la prota le da la suya, él le da un beso, y menciona,
que viendo a la princesa desde la mañana cree que será un día agradable. Y la princesa solo le dice buenos días al duque. Y el duque le dice que entonces vayan, y la prota menciona que en presencia de otras personas sigue siendo lo mismo. Pero el duque le dice que nunca escuchó hablar de la princesa empuñando una espada, ni siquiera del cabeza de la familia, ni del príncipe. Y mientras suben, la princesa le dice que no les gusta que ella sostenga una espada. Pero el duque menciona que es raro, y se pregunta que por qué no querrán que la princesa empuñe una espada, y menciona que existen veces en que el género divide los papeles, pero no hay nada malo en que una mujer empuñe una espada en una familia como la familia Silquicia. Y dice que ni siquiera los miembros están a la altura de la reputación de la familia, porque Izar es excelente, pero es el único. Lennox no tiene talento. Y llegado a ese punto, se pregunta que si no sería mejor darle la espada y llevar el apellido sea biológico o adoptado, porque la historia sería diferente si la princesa no quisiera la espada. Pero no hay un caso más que tenga sentido, aunque solo sea como posibilidad, si la princesa tuviera el talento para abrumar al heredero, y en ese momento le dicen que pueden entrar. Y una vez dentro, se encuentran con una chica del pelo rosado, que dice, vaya, miren quién está aquí, y le pregunta que si no es un pequeño mocoso descarado. Entonces el duque le pregunta que a quien llama niño, pero Lía le pregunta que si entonces debería llamarle un bebé, que huele a leche, pero mientras discuten, Lía se da cuenta que la prota está ahí, y le dice que vaya y se siente ahí. También le pregunta por su nombre, y se sorprende cuando le dicen que es Pisque Silquicia. Entonces, Lía le dice al duque que su niño bueno está comprometido con una chica hermosa, pero el duque le dice que deje de decir tonterías, mientras que la prota quiere hablar y no la dejan. Más adelante, Lía le dice que entiende lo que está haciendo, y le pregunta que por qué está tan preocupada por eso que hace, pero el duque le dice que por eso se han reunido en ese lugar, pero ella menciona que él hizo la reserva ahí, y ve que trajo información de ese lado, y también le dice a la prota que está persiguiendo su prometido. El duque le pregunta que si acaso eso importa, y le menciona que es importante que disponga de la información solicitada. Y Lía le dice que por supuesto ya la hay. Y la prota le pregunta que de qué se trata, pero en ese momento Lía le dice que ella es una boca desnuda. Y la prota le dice, perdón, también nos aclaran que boca desnuda en sentido figurado se refiere a que obtendrá algo sin pagar o dar algo a cambio, algo así, como todo tiene un precio. Pero la prota le dice que ha pagado la comisión por adelantado cuando hizo la reserva, pero Lía le dice que ese es el precio solo para verla. Y la prota le pregunta que cómo así, mientras que el duque está enojado, y le dice que esa vez. Y Lía menciona que el niño sigue siendo ingenioso, pero le dice que espere un segundo, y se pregunta que dónde está, y después menciona que la encontró. Entonces, Lía saca algo que parece un pergamino, y le dice que esas son las ordenanzas de la casa de subasta, y escuchó que saldrá un artículo, y le dice que vaya él mismo sin que nadie se lo pida y lo busque. Y el duque menciona que los puntos débiles de ambas partes están atrapados en medio. Pero Lía le dice que es mejor que agache la cabeza, mientras que la prota está en medio sin saber nada. Pero después se da cuenta que es una forma de pagar un pedido con un favor, en lugar de dinero, mientras que el duque le dice que está bien, y le pregunta que si es algún artículo valioso, y ella le dice que es el de la última vez, el collar de aguijón venenoso, el collar de Keitan, cosa que hizo que la prota se quede pasmada, y se pregunta que si será aquel collar de aguijón venenoso, pero dice que no, de ninguna manera. Entonces el duque le dice que es por eso que no investigó más después de la falla en ese momento, pero hablando despacio, le pregunta a Lía que si pueden hablar de eso ahí, mientras que Lía recuerda que ella es de Silquicia, y la prota se ve muy decaída y un poco asustada, y dice que ella. Y en ese momento le pregunta a Lía que si puede decirle el aspecto del collar que acaba de mencionar, y Lía se pregunta que por qué ella, que si acaso no lo sabe, o es una pregunta capciosa. Entonces, la prota recuerda que en su pasado era solo un collar de oro liso, con una esmeralda grande de mal gusto en ella, y le preguntaron que si dijo que le iba a dar a Lilian un regalo como ese, que disparara un aguijón tan pronto como lo ponga en su cuello, y se pregunta que si es como ese collar, y también se pregunta que cómo, y por qué Lilian encontró ese collar en una subasta ilegal,
mientras que Lía la sigue observando, y le dice que no es una buena historia, así que es posible que no tuviera que decirlo. Pero la reacción es un poco ambigua, y acercándose a la prota le pregunta que si de verdad no lo sabe, pero en ese momento se sorprende por algo, y la prota también se pregunta que qué pasa, mientras que Lía se pregunta que si acaso Vicente, y dice que no es suficiente para hacer llamado el poder de Dios, y le dice que no importa cómo lo mire, ese parece ser su poder, y le pregunta que qué le hizo, y el duque está un poco incierto, y la prota le pregunta que si el poder del duque, y Lía sujeta su mano y le dice que no, que por qué no sabe eso, y le dice que mire, él es así, y Lía le dice que ella debe haber sido la persona poderosa de Silquicia esa vez, cosa que hizo que la prota se aterre muchísimo, y dice que no, ella solo tiene una maldición. Entonces, la prota suelta la mano de Lía muy rápido, y dice que no, ella nada de nada, y sigue diciendo que no, porque es una maldición, y si se sabe que esa niña está viva, el viento de sangre soplará en todo el imperio. Pero el duque le dice a la prota que se calme, y le dice que despierte. Entonces el anillo del duque empieza a brillar, y él menciona que eso ahora son los sentimientos de la princesa, y lo que acaba de decir Lía, pero un poquito más adelante, Lía le pregunta que si se siente mejor, que si quiere agua, y la prota mira el vaso de agua y menciona que debe haber parecido extraño. Entonces tomó el vaso y le da las gracias, y menciona que a veces le duele mucho la cabeza, y Lía le pregunta que si es en serio, porque eso suena duro, y no se ve muy bien. Entonces le dice que terminarán la historia entre ellos, así que descanse un poco en otro lugar, y la prota le dice que sí. Entonces, Lía le dice al duque que él conseguirá el collar de la casa de subasta, y ella conseguirá la fórmula mágica congelante para el demonio, y la contrapartida de la criatura mágica llamada Asum, y le dará la medicina que está a punto de acabarse. Y el duque menciona que son 3 por el precio de 1, y le pregunta que cómo puede ser tan generosa, y Lía le pregunta que cuando no ha sido generosa, y en lugar de eso, es una casa de subasta ilegal, así que no puje legalmente, sino que lo traiga ilegalmente. Y el duque le pregunta que si está loca, pero Lía le pregunta que por qué, si ese lado es divertido. Y el duque le dice que qué demonios dice, pero después empieza a maldecir, y le dice que está bien. Y Lía menciona que él es un niño bueno. Más adelante, el duque le dice a la princesa que no cree que se encuentre bien todavía, y se ofrece para llevarla a su casa. Y la princesa le dice que no, solo basta que la acompañe al carruaje, pero el duque le dice que está bien, porque todavía tienen un poco que discutir, así que volverá el próximo día, y será mejor que regrese y llame al médico primero. Entonces, la prota le dice que sí, y que gracias. Y en ese momento alguien llama al duque, y es Oyete, quien le pregunta al duque que si acaso no lo descubrieron, y el duque le pregunta que por qué él no puede confiar en su jefe, y el duque le menciona que es porque normalmente lo usa mucho, pero el duque le dice que no conteste con cara, y le dice que si está tan libre, averigüe si la princesa Lilian ha estado recientemente en el templo de Vicente, porque no pueden mandar al cuervo al templo, y es algo que ha estado investigando, y no ha vuelto a visitarlo desde la prueba de paternidad en su primer día de vuelta en Silquicia, y menciona que eso es muy extraño, porque la persona que heredó esa habilidad puede ser conocida al recibir una ceremonia discriminatoria del sumo sacerdote en el templo de Vicente, y ha pasado un tiempo desde que el sumo sacerdote regresó de su ausencia, pero no visitó el templo. Entonces se queda muy pensativo, y menciona que no puede ser que la princesa Pisque, de verdad,